Pues bien, ha llegado la hora de analizar la apertura de Dallas en el debate de Red Pill de Rigoberto contra Dallas. Si tú eres de los que no te da pena decir, que te cuesta trabajo entenderle a Rigoberto por lo rápido que habla y lo saturado de términos y tecnicismos que utiliza, aquí en la descripción te voy a dejar el video donde analizo bien explicado la apertura de Rigoberto para poder entender cada cosa que dice. Señoras y señores, con ustedes... Antes de entrar dentro del tema, me gustaría decir, y esto, porque es que me hiciste un ataque ahí personal muy gratuito, me parece, al inicio del todo. Ojo, no sé si se fijan que aquí, en la frente de Dallas, se le quedó el puntero del mouse a quien estaba manejando ahí los enfoques del debate, los encuadres. De alguna forma reflejas una situación de algo que estuvimos hablando en privado y lo representas para la gente como si aquí yo fuera un payaso y tú... diciendo que eres poco profesional por incluso aceptarme cuando yo te dije de atrasarlo un poco, pero al final quedamos en hacerlo igualmente sobre otro tema. En ningún momento he dicho que no, en ningún momento he dicho de no debatir sobre eso, simplemente dije que lo atrasamos un poco nada más. Pero bueno. Aquí, por ejemplo, Dallas está argumentando porque Rigoberto, antes de empezar su apertura, o más bien, al empezar su apertura, antes de entrar en el tema, redundó un poco, fue insistente en decir que se le avisó del cambio de tema del debate con muy poco tiempo de anticipación y que aún así iba muy bien preparado. Increpó a Dallas a querer tener una fecha exacta con día y hora para un segundo debate, antes de empezar el primero. Y aquí Dallas está diciendo, bueno, es un poco... Cálmate. Cálmate. Se supone que estamos pisteando tranquilos. O sea, a la primera te pones mala copa. Me parece muy feo esto por tu parte, decirlo de esta manera, y más aún habiéndome entrado el debate como de buena manera y ahora te me pones súper agresivo de la nada. Yo, guate. Voy a explicar mi punto y las desarrollo, así que podemos empezar con el... para mí, el aborto, evidentemente estoy a favor de él. He preparado una serie de, supongo que está viendo ahora mismo aquí en directo, he preparado una serie de puntos y también estudios que todo el mundo puede consultar los enlaces que les dejo aquí puestos para que vean que no hablo... por hablar, ni hablo de tonterías, ni nada del estilo, ¿vale? Ok, aquí Dallas inicia con fuentes. Y ahí está, alcanzo a leer, goodmatcher.org, drugs.com, academic.oup.com, ncbi.nlm.nih.gov. El primer punto que quiero tratar es lo fácil que es quedarte embarazada. Y es que mucha gente tiene la concepción de quedarte embarazada lo haces porque quieres. Y eso es algo que no es así. Incluso... métodos que más se usan, como por ejemplo es el condón, en el uso normal del condón puede tener perfectamente un 13% de probabilidades de fallar. Por ejemplo, que se explote, que suele suceder, o que se te quede dentro, que también puede suceder. Entonces, el embarazo puede ocurrir incluso a veces sin darte ni cuenta, porque hay mucha gente que está practicando, la luz no está tal, y al final terminas dentro sin darte cuenta y llegó el lechero y nadie se da ni cuenta de lo que ha pasado. Perdón que interrumpa porque Dallas está diciendo su tema, pero... J de plano no controla su... o sea, no se pusieron de acuerdo. Tiene que estarles haciendo... Ándale, apúrate tú y ya que... No vaya a meter las manos porque está que arde, ¿eh? Eso, como moderador, no le permite estar poniendo atención a los interlocutores que tiene que moderar. Les aseguro que eso que acaba de decir Dallas no se enteró. Y bueno, la primicia de Dallas en este sentido pues ya queda muy clara. De entrada está diciendo... Una, que él está a favor de esa palabra que no me gusta, esa palabra que empieza con ab y termina con orto. Y el primer motivo está diciendo, el método de ir con Don Felipe no funciona. O más bien, no funciona al 100%. Me imagino yo en la situación de 8,000 millones de seres humanos en el mundo, de los cuales los que están a dale y duro de forma activa... ¿Por qué no me da un beso? Pues porque tengo mis escrúpulos. No importa, estoy vacunada. Pues ese porcentaje implica muchísimos embarazos. Ese es el punto de Dallas. Luego queda el embarazo, con lo cual no es tan fácil el decir, no, quien se queda embarazada es porque quiere. No, muchas veces incluso tomando métodos anticonceptivos, no es tan sencillo. Y se estima que alrededor del 48% mundial de los embarazos eran no planeados. Después, como he dicho anteriormente, el 13% de las veces de riesgo habitual del condón puede fallar, el 2% se usa de forma perfecta, que eso es importante, por eso dice el 98% de efectividad. Luego, la vasectomía, que es la que tengo yo, por ejemplo, a pesar de que es de las más seguras, tiene el 0,15% de probabilidad de fallar también, y eso es otra posibilidad que está ahí. Esa también es importante, porque luego
en internet hay algunos testimonios de personas que tienen la vasectomía y dicen, pues me hice la vasectomía y no me funcionó, entonces no funciona. Bueno, pues eres parte del 0.15% de los afortunados que le llegó otra bendición. Alrededor del 40% de mujeres en edad reproductiva ha tenido al menos 2 embarazos no deseados en su vida y en lugares con pobreza, peor todavía, repitiendo bucles de pobreza. Las complicaciones de quedarte embarazada son muchas, desde enfermedades gestacionales. Bueno, aquí ya terminamos el tema. Una es que los embarazos, según todos los métodos habidos y por haber, de todos modos se pueden dar. O sea, el embarazo es como una máquina que no puede parar nadie. Y aquí pasamos a la segunda parte, el segundo punto. Trastornos hipertensivos que pueden provocar fallos cardíacos y más cosas. Diabetes gestacional, mayor mortalidad general o reducción de la calidad de vida. Y esto es muy importante, no quiero que en ningún momento se diga que yo niego que es vida, porque lo es, para mí es vida incluso antes de la concepción. Tus espermatozoides ya están. Bueno, aquí antes de que brinque al otro tema, el segundo punto de Dallas es que persona embarazada, mayores riesgos de enfermedades, menor calidad de vida. Bueno, comparado con Rigoberto, me cuesta muy poco entender los puntos de Dallas. No quiere decir que yo esté de acuerdo, pero los estoy entendiendo bien. Están vivos de por sí, los óvulos ya están vivos de por sí. Aquí no es una cuestión de si está o no está vivo, es una cuestión de qué es lo más correcto que hacer y cuál es el mal menor general. Aquí Dallas está estableciendo un punto que puede ser crucial para el tema del debate. Tercer punto, no niega, o sea, él sí cree o sabe que esa cosilla que está ahí adentro está vivo o está viva. Por lo tanto, al estar a favor del aborto, está consciente, pues, de que es quitarle esa vida. Anualmente, unas 700 mujeres mueren solo en Estados Unidos. No he encontrado muchos datos de otros sitios, pero en Estados Unidos, que es un país todos muy desarrollado y con un montón de calidades médicas, 700 mujeres mueren anualmente por complicaciones relacionadas con el embarazo, teniendo en cuenta que el 84% son prevenibles, pero muchas veces pues no ocurre, mucha gente no va tanto al médico o qué sé yo. Otro dato importante, en Estados Unidos 700 mujeres al año pues se nos van, pero el 84% era prevenible. Entonces aquí es un tema que Dallas debe de ponderar. La solución de ese 84% sería esa palabra que no me gusta, que empieza con A y termina con orto, siendo que ahí mismo está diciendo que era prevenible de otras maneras. Se va a poner interesante. Los problemas físicos y mentales que pueden ocurrir, entre ellos muchos que voy a leer luego a continuación, por ejemplo, desde aumento de peso permanente, habitualmente psicológico, problemas de incontinencia urinaria que puede ocurrir de forma absoluta, estos problemas del embarazo general, ¿vale? Perder dientes, que es algo que realmente sucede en las mujeres embarazadas, pérdida permanente de pelo, enfermedades de piel, manchas permanentes, desprendimiento de los músculos abdominales, ensanchamiento de las caderas permanente, estrías, y estos son algunos ejemplos de las cosas más. De pronto Dallas también habla un poquito, como que se come un poquito las letras, pero sigue señalando otro tipo de consecuencias negativas, por decirlo así, tras un embarazo. Más común ocurre que al 90% de las mujeres se les queda habitualmente la barriga así, con lo cual no es algo que digamos que tienes que tener de forma no consentida cuando quieres tener un embarazo, lo cual lleva muchos riesgos. Si quieres tener hijos, perfecto, maravilloso por ti, pero la cuestión es que es algo que la gente tiene que poder decidir de forma individual y no que alguien le obligue, ni mucho menos se olvide desde la ley a tenerlos. Aquí Dallas está como diciendo entre líneas, ok, si quieres tener hijos y sufrir todo lo que te acabo de decir, qué bueno, felicidades. Pero en el caso de que tú no querías, y ahí es donde Dallas centra su aprobación, por decirlo así, si por algún motivo esa mujer no quería quedar embarazada, por algún motivo, todavía no entramos a los motivos, entonces Dallas está a favor de que diga, bueno, mira, antes de que otra cosa pase, fluctuaciones en estrógenos, luego temas de matrimonio sufren, se calcula aproximadamente que el 67% de las intimaciones maritales se reducen, divorcios a causa de problemas con los niños, insatisfacción, etc. Y en hijos no deseados es mucho peor. Probabilidad mucho más alta de madres usando drogas en hijos no deseados, madres con hijos no deseados que se lo dejan a los padres, a los abuelos, a los tíos, algo que es de hecho muy común en LATAM, que mucha gente deja a sus hijos con otras personas porque no los quiso tener. Ya nos fuimos de la parte de las afectaciones de lo que es el cuerpo de la mujer, físicas, mentales y calidad de vida.
Brincó rápido al tema de cuando tienes una relación de pareja que te afecta que el número de brincos al ropero disminuye y ya está queriendo brincar al siguiente tema, lo está abordando muy rápido y también se fue al tema de los hijos no deseados, de lo que sufren los hijos no deseados. Los abandonan, los traumatizan. Beneficios de permitir el aborto de las mujeres. No solo aumenta su calidad de vida, sino aumenta la calidad en sí económica del país, al poder permitir a las mujeres decidir cuándo tener un hijo y cómo tener un hijo. Las percepciones de las mujeres acerca de cómo efectivamente pierden tanto dinero como trabajo como educación a la hora de tener un hijo no deseado importante, no planeado. Estudios psiquiátricos que ya explicaré con más. Ok, aquí brinco rápidamente al tema económico social. Al no tener esos hijos no deseados es benéfico para el país y para la economía personal. Estudios psiquiátricos que ya explicaré con más extensión ahora. Legalizar aborto mejora un 68% de la pobreza general en mujeres versus las que se lo negaron. Aquí tenéis el artículo del paper científico por si lo queréis leer. Estudios que, un momento que no se ve del todo algunos, ahora. Incluso en países pobres, permitir la legalización del aborto aumentó la participación de la economía del 2 al 5% de las mujeres en muy poco tiempo. Los riesgos de abortar de forma ilegal, porque tú, aunque lo quieras prohibir... No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero cada video que hablo de esto lo repito. Este tema de los debates es información tan condensada y tan rápida que es difícil de digerir. Llega un punto en que te empiezas a distraer. Es imposible retener tanto dato tan rápido. Retenerlo, analizarlo, procesarlo e instalarlo en tu sistema es prácticamente imposible. Haré lo posible, doctor, pero no se lo prometo. Coméntame, aquí vamos a dialogar. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Tú sí retienes, eres capaz de retener todo lo que se está hablando tan rápido? O nomás yo. Estoy re güey. Del paper científico por si lo queréis leer. Estudios que, un momento que no se ve del todo algunos, ahora. Incluso en países pobres, permitir la legalización del aborto aumentó la participación de la economía del 2 al 5% de las mujeres en muy poco tiempo. Los riesgos de abortar de forma ilegal, porque tú, aunque lo quieras prohibir, no lo vas a impedir. Es exactamente lo mismo que pasa con las drogas. Por mucho que las prohíbas, no las van a dejar de comprar y no las van a dejar de usar. Y si os fijáis, el riesgo en los países de mortalidad es el mismo en... Aquí también Dala soltó un dato muy random, pero interesante de analizar. Va a seguir ocurriendo, lo legalices o no. Como el tema de las sustancias ilegales. La gente sigue consumiendo y la gente sigue vendiendo. Ya que de ahí se deriven otros problemas, bueno, ya esa parte, pero de facto ocurre, entonces lo compara igual. Interesante analogía, porque el tema de las sustancias ilegales, pues es un tema de salud pública. También ocurren otras cosas como desvivisiones y las leyes las prohíben, pero van a seguir ocurriendo. Interesante. Perdón, es superior cuando está más prohibido o más restrictivo el aborto. También ocurre el mismo nivel de mortalidad en los mismos países donde está más restringido. Lo mismo ocurre, por ejemplo, puedes ver estas estadísticas que son de Rumanía específicamente. En los países donde está más restringido es donde más ocurre. Interesante. Del paper que estuve leyendo, de cómo cuando se restringe el aborto aumentan las muertes por aborto, cuando se dejan de restringir vuelven a bajar de nuevo. Este dato que presenta Dallas, de que si lo prohíbes, sube, y si lo permites, baja. No estaríamos hablando pues aquí de un tema más psicológico por el tema de la prohibición de algo y no por el tema del embarazo en sí. Porque si tantas afectaciones tiene como presentó al principio, porque si te lo permiten, entonces ya no se te antoja hacerlo. Pensamiento digno para un debate matutino. Quiere decir que no lo estabas haciendo por todas esas desventajas que presentó al principio. Ahí quedarían anuladas esas desventajas. Simplemente Dallas dice, permítanlo para que baje. Se me hace un poco en contrasentido. Luego, ¿cuándo es vida y cuándo no? Que esto es importante también. Hay varios estudios científicos aquí que os recomiendo leer si queréis. Y cuándo no. Muertes por aborto, cuando se dejan de restringir vuelven a bajar de nuevo. Luego, ¿cuándo es vida y cuándo no? Que esto es importante también. Hay varios estudios científicos aquí que os recomiendo leer si queréis. Y esto también entra el tema moral de cuándo se considera vida, cuándo no se considera vida. Todos los estudios determinan que el sistema nervioso se produce alrededor de las 24 a 28 semanas. Antes de eso, el feto no puede sentir dolor. Híjole, aquí brincó rápidamente, pero recomendó ahí algunos links cortados que
está difícil copiarlos porque la pantalla de Dallas está cortada ya a la mitad, pero recomienda leer artículos sobre cuándo es vida y cuándo no. Está insinuando que una mujer se embaraza y esa cosilla que tiene ahí adentro, ese feto, puede que sea vida y puede que no. Habría que analizar, y eso también es un tema que refleja un poco la mentalidad de Dallas. Si Dallas ha leído eso, pues refleja también un poco del por qué él está a favor. Y esto es algo que está constatado por muchísimos estudios. Hay algunos que lo reflejan en las 12 semanas, pero estos están muy criticados precisamente porque es más un acto reflejo que algo que realmente haya tenido ese efecto o una evolución. A fin de cuentas, tú cuando tienes, por ejemplo, no sé, tienes el motor de un coche, pero no tienes el coche tiene que estar entero para poder funcionar. Pues lo mismo ocurre con un bebé, cuando no está totalmente formado, no puede sentir de la misma manera que un ser humano. Significa que no. Y aquí se brincó rápidamente también a puede sentir o no puede sentir. Y esto también sería importante analizarlo porque significa pues que Dallas, y esto sería también importante analizarlo porque desde el punto de vista de Dallas entonces, esto justificaría moralmente de que no le estás haciendo daño, por decirlo de esa manera, porque no siente, o tal vez ni siquiera es vida, aunque sus procesos biológicos estén funcionando. Pero si no están funcionando con ciertos parámetros, entonces está justificado. Vaya a ser un humano, pero no puede sentir de la misma manera que un humano. Y aquí ya son preguntas. Ya con esto he terminado el resumen resumido de lo que quería tratar. Vale, ha quedado clara. Uf. Bueno, pues mucho menos denso y mucho más entendible la exposición de Dallas comparada con la de Rigoberto. Vayan a verla, aquí la tengo en mi video anterior, que me tardé bastante más porque incluso tuve que buscar terminologías en la muy confiable internet, inteligencia artificial de Google y Wikipedia. Y yo siento que esto hubiera sido suficiente para Rigoberto para haberle prestado atención a Dallas y poder hacer un diálogo bastante interesante. Sin embargo, como siempre estoy comentando, perdón los que ya me han escuchado, pero si no los he escuchado, pues yo no estoy de acuerdo con el tema de los debates así en este formato, porque se trata de ver quién gana, se trata de ver quién domina mejor un tema, cuando el que debería de ganar es la audiencia, enriqueciendo el conocimiento. Por eso estoy haciendo esto, por eso desmenucé la apertura de Rigoberto, para ver si podemos aprender algo realmente de eso, y no centrarnos en quién humilla a quién. ¿Qué chiste tiene eso para un debate? Pues en ese caso, mejor vemos una pelea de box. Si no tienen condición física, pues otro tema de habilidades mentales, a ver quién deletrea más rápido. Pero ¿por qué tomar un tema tan sensible como es esto para hacer un show con la primicia falsa de que es para llegar a un entendimiento y para llegar a conclusiones más elevadas, cuando no es así? En internet, y coméntame aquí abajo si no es cierto, lo que viste de este debate fue Rigoberto humilló a Dallas y punto. Este debate dejó eso en internet, en lugar de haber dejado, oye, no, fíjate que yo cambié mi opinión, yo estaba a favor y ahora estoy en contra. No, pues yo la cambié al revés, fíjate que yo estaba en contra pero ahora estoy a favor. ¿Por qué? Pues por esto, porque lo que dijo uno, por lo que dijo el otro. No. Entonces, pues afortunadamente este video quedó corto y qué bueno. Significa que más pronto vamos a continuar con el debate. Voy a intentar comprimirlo a los momentos más simbólicos porque duró 3 horas. Tiene demasiado que analizar ese debate. Suscríbete, por favor. Suscríbete si estás en YouTube. Si estás en Facebook, pues sigue mi página. En YouTube no se te olvide la campanocha, esa campanorra. Es que la suscripción en YouTube es suscribirse y la campana, si no, no jala. Déjame tu comentario. ¿Tú qué opinas? ¿Tengo razón o no?